Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están hoy? Espero que súper bien, porque yo estoy emocionado /diagonal de estar aquí con ustedes una vez más. Hoy, como ven en el título, tenemos un tema que sé que a muchos de ustedes les va a encantar, un tema lleno de emociones, drama y por supuesto mucho amor. Hoy vamos a hablar de una revelación que te sorprenderá, una confesión que sacudirá los cimientos de la serie que tanto amamos. Alil confiesa lo que siente por Esla. Para los que no conocen la serie o tal vez están empezando a verla, les doy una breve introducción. Esla es una joven que se ve forzada a casarse por cuestiones de honor, y Alil, el hombre con quien se casa, es un hombre de carácter fuerte y con muchas capas. La relación entre ellos es compleja, llena de conflictos, pero también de una química innegable. Y bueno, como ya se imaginarán, el amor, la pasión, el deseo están a la orden del día. Hoy nos vamos a sumergir en ese momento crucial, esa revelación que cambia el rumbo de la historia. Vamos a analizar la confesión de Alil, las circunstancias que la rodean, el impacto que tiene en Esla y por supuesto en nosotros, los espectadores. Vamos a desmenuzar cada detalle, cada gesto, cada palabra para entender mejor los sentimientos de Alil y la complejidad de su relación. Así que, sin más preámbulos, prepárense para este viaje emocional. Y antes de que empecemos, quiero pedirles algo. Si son nuevos por aquí, no olviden suscribirse al canal. Es completamente gratis y así no se perderán ninguno de mis vídeos sobre sus series favoritas, análisis, teorías y por supuesto, los mejores momentos. Suscríbanse ahora mismo y activen la campanita para no perderse ninguna novedad. Vamos a ello. Bien, para entender la magnitud de esta confesión, tenemos que situarnos en el contexto. La serie, ambientada en un mundo de tradiciones arraigadas, nos presenta a dos personajes centrales, Esla y Alil. La trama se centra en el matrimonio forzado de Esla, una joven de Estambul, con Alil, un poderoso hombre de negocios de Mardin. Esla es arrancada de su vida en la gran ciudad y llevada a un mundo que le es completamente ajeno, un mundo donde las costumbres y el honor familiar dictan las normas. Al principio, la relación entre Alil y Esla es tensa, marcada por el rechazo, la desconfianza y la incomprensión. Esla se siente prisionera, obligada a un matrimonio que no desea y con un hombre al que no conoce. Alil, por su parte, es un hombre dominante con una idea muy arraigada de la tradición y del honor. Él siente la responsabilidad de proteger a Esla, pero al mismo tiempo, la ve como un objeto, como una posesión más que debe ser controlada. La dinámica entre ellos es un choque de culturas y personalidades. Esla, con su espíritu libre y su deseo de independencia, se enfrenta a las rígidas normas de la sociedad de Mardin. Alil, con su carácter fuerte y su posición de poder, intenta mantener el control sobre la situación. Pero poco a poco la situación va cambiando. A medida que pasan tiempo juntos, empiezan a conocerse, a respetarse y a sentir una atracción inevitable. El camino hacia la confesión de Alil es largo y tortuoso. La serie nos sumerge en un torbellino de emociones, la ira, el miedo, la frustración, la tristeza y por supuesto, el deseo latente. Hay momentos de tensión, de peleas acaloradas, de discusiones que revelan la creciente atracción entre ellos. Hay miradas que lo dicen todo, miradas que cruzan la barrera de la indiferencia y que dejan entrever los sentimientos ocultos. Hay escenas llenas de pasión reprimida, de deseos ocultos que luchan por salir a la superficie. Y por supuesto hay momentos de gran dolor, de sufrimiento cuando ambos se dan cuenta de que a pesar de todas las barreras y los obstáculos, se están enamorando. El proceso de enamoramiento de Alil es gradual y se manifiesta en pequeños gestos y cambios de actitud. Al principio su prioridad es el control y el cumplimiento de las tradiciones. Pero a medida que conoce a Esla, sus prejuicios y su postura inicial comienzan a desmoronarse. Empieza a verla no solo como su esposa, sino como una persona, con sus propios deseos, sueños y miedos. Empieza a sentir empatía por ella, a preocuparse por su bienestar y a protegerla de los peligros que la rodean. El momento de la confesión suele estar marcado por un evento significativo, un punto de inflexión en la historia, algo que rompe la barrera de la indiferencia y pone a Alil frente a sus sentimientos. Este evento puede ser una situación de peligro, donde Alil se ve obligado a proteger a Esla, arriesgando su propia vida. Puede ser una crisis familiar, donde la lealtad de Alil se pone a prueba y tiene que tomar decisiones difíciles que afectan a Esla. O simplemente puede ser un momento de soledad y reflexión, donde Alil, en la intimidad de sus pensamientos, se enfrenta a la realidad de sus sentimientos.
En la mayoría de las series de este tipo, este momento crucial suele estar cargado de dramatismo y emoción. La música sube de intensidad, acompañando la tensión creciente. La cámara se enfoca en los rostros de los protagonistas, capturando cada expresión, cada matiz de sus sentimientos. Las luces y las sombras juegan un papel importante, creando una atmósfera de intimidad y misterio. Y finalmente las palabras, por fin, salen a la luz. Es un instante de vulnerabilidad, de sinceridad, donde Alil se despoja de todas sus máscaras y se muestra tal como es, un hombre enamorado. La confesión de Alil puede tomar muchas formas, dependiendo de la situación y de la personalidad del personaje. Puede ser una declaración directa, un te amo dicho con todas sus letras, con la voz temblorosa y los ojos llenos de emoción. O puede ser algo más sutil, una frase que revela sus sentimientos sin decirlo explícitamente, como un me preocupo por ti, o un no quiero que te pase nada malo. Puede ser un gesto, una mirada, un abrazo que lo dice todo, un contacto físico que expresa lo que las palabras no pueden. Lo importante es que, sea cual sea la forma, la confesión marca un punto de inflexión en la historia. Es el momento en que Alil reconoce sus sentimientos por Esla, y a partir de ese instante, la relación entre ellos ya no puede ser la misma. Pero, ¿qué es lo que realmente sorprende y conmueve de esta confesión? ¿Qué la hace tan impactante y memorable? Hay varios elementos que entran en juego para crear ese momento mágico que nos deja sin aliento. Primero, la transformación de Alil. La confesión es la culminación de un proceso de cambio que hemos ido observando a lo largo de la serie. En un principio, lo vemos como un hombre duro e insensible, preocupado por las apariencias y las tradiciones. Sus prioridades son el honor familiar, el cumplimiento de las normas y el control sobre su entorno. Pero a medida que la serie avanza, vemos cómo sus sentimientos por Esla lo van cambiando. Se vuelve más vulnerable, más humano, más sensible. Empieza a cuestionar sus propias creencias, a replantearse sus prioridades y a aceptar sus debilidades. La confesión es la prueba de que el amor ha logrado ablandar su corazón, que ha logrado romper las barreras que había construido a su alrededor. Es la demostración de que el amor puede transformar a una persona, incluso a la más dura y aparentemente inamovible. Segundo, la reacción de Esla. La forma en que Esla recibe la confesión de Alil es crucial para el desarrollo de la historia. ¿Lo rechaza? ¿Lo acepta? ¿Se siente confundida? ¿Siente lo mismo por él? ¿O todavía hay un abismo entre ellos? La respuesta de Esla define el futuro de la relación. ¿Hay un camino a la reconciliación y a la felicidad, o un abismo que los separa? La reacción de Esla ante la confesión de Alil es un momento clave, ya que determinará si ambos personajes pueden superar las barreras impuestas por la sociedad y sus propios miedos. Tercero, el contexto. Las circunstancias en las que se produce la confesión son fundamentales para el impacto emocional que tiene en el espectador. ¿Están solos? ¿Hay alguien que los escucha? ¿Están en peligro? ¿Hay una amenaza inminente que pone en riesgo sus vidas? El contexto añade tensión dramática, aumenta la emoción y hace que la confesión sea aún más impactante. Puede que la confesión se produzca en medio de una tormenta, en un lugar apartado, bajo la luz de la luna, o en un momento de extrema tensión, como una persecución o un enfrentamiento. La elección del contexto crea una atmósfera específica que intensifica las emociones y nos hace sentir más cerca de los personajes. Además, la confesión de Alil no es solo una declaración de amor, sino también una declaración de guerra contra las convenciones sociales, contra el honor mal entendido, contra las expectativas de la familia. Es un acto de rebeldía, un grito desesperado por defender su amor y su felicidad. En un mundo donde las tradiciones y las normas sociales dictan el rumbo de la vida, la confesión de Alil es un acto de valentía y de desafío. Él está dispuesto a enfrentarse a su familia, a su comunidad y a cualquier obstáculo que se interponga en su camino. Y por último, pero no menos importante, está la actuación de los actores. La forma en que los actores interpretan este momento es fundamental para transmitir la emoción y el impacto de la confesión. La mirada, el tono de voz, la expresión corporal, los silencios, todo cuenta. Una buena interpretación puede hacer que la confesión sea inolvidable, que nos llegue al corazón y nos haga sentir la emoción de los personajes. La química entre los actores, la capacidad de transmitir la vulnerabilidad y la sinceridad, y la habilidad para comunicar las emociones de forma creíble son elementos esenciales para que la confesión sea un éxito.
Entonces, podemos esperar después de la confesión. Bueno, la historia está lejos de terminar. La confesión es solo el comienzo de un nuevo capítulo. Ahora Ali y Esla tienen que enfrentarla. Consecuencias de sus sentimientos. Tienen que luchar contra la oposición de sus familias, contra las convenciones sociales, contra sus propios miedos e inseguridades. Tendrán que lidiar con los celos, las traiciones, las mentiras y los secretos. Tendrán que tomar decisiones difíciles que pondrán a prueba su amor y su determinación. Pero también tienen que aprender a amarse, a respetarse, a confiar el uno en el otro. Tienen que construir una relación basada en el amor verdadero, en la igualdad y en el respeto mutuo. Tienen que superar las diferencias culturales y las barreras sociales. Tienen que aprender a comunicarse y a entenderse. El camino no será fácil, estará lleno de obstáculos y desafíos, pero la recompensa, sin duda, valdrá la pena. Analizar la confesión de Alil es sumergirnos en un mar de emociones. Es entender la complejidad de los personajes, la intensidad de sus sentimientos y la importancia del amor en sus vidas. Es un momento que nos hace reflexionar sobre nuestras propias relaciones, sobre lo que significa amar y ser amado. Es un momento que nos inspira a luchar por nuestros sueños, a superar las adversidades y a defender lo que realmente importa. Es un momento que nos recuerda que el amor puede ser más fuerte que cualquier barrera, que puede cambiar el mundo y que puede transformar a las personas. Y es que la confesión de Alil es mucho más que una simple declaración de amor. Es un acto de valentía, de honestidad, de entrega total. Es la prueba de que a pesar de todos los obstáculos, el amor siempre encuentra la manera de abrirse camino. Es una de las claves del éxito de esta serie, un momento que nos engancha, que nos hace vibrar, que nos emociona hasta las lágrimas y que nos deja con el corazón latiendo con fuerza. Es un momento que recordaremos por siempre. Así que, ¿qué les pareció la confesión de Alil? ¿Les sorprendió? ¿Les emocionó? ¿Qué opinan de la relación entre Alil y Esla? ¿Creen que podrán superar todos los obstáculos y vivir felices para siempre? Me encantaría leer sus comentarios y opiniones en la sección de abajo. No duden en compartir sus pensamientos. ¿Cuál fue su momento favorito de la confesión? ¿Qué es lo que más les conmovió? ¿Qué creen que pasará después? Bueno, llegamos al final de este vídeo. Hemos analizado la confesión de Alil, hemos explorado sus sentimientos, su contexto y su impacto en la historia. Espero que hayan disfrutado este viaje emocional conmigo. Espero que se hayan emocionado tanto como yo al revivir este momento tan importante de la serie. Muchas gracias por ver este vídeo y por ser parte de esta comunidad. Me encanta compartir mis análisis y teorías con ustedes. No olviden dejar un me gusta si les gustó el vídeo, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Así no se perderán ninguno de mis futuros vídeos. Active la campanita de notificaciones para no perderse ningún análisis sobre sus series favoritas. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto. Un abrazo.